Muy bien. Dios les bendiga nuevamente. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este espacio, Estudios Bíblicos Apolos. En ese sentido, también a los que estudian por primera vez con nosotros, bienvenidos. Es un placer poderlos tener aquí y también contar con su puntualidad. Dios siga bendiciéndolo de manera especial porque me sorprendieron bastante y estamos a tiempo, una gran parte. Qué bueno, qué bueno. Bien, me presento en primer lugar. Mi nombre es Jordan Alburquerque. Ahí pueden ver una foto, ¿verdad? Que está un poquito diferente, pero ese soy yo, Jordan Alburquerque, para hablarles un poco de mí y de este espacio. Fundé Estudios Bíblicos Apolos hace aproximadamente 3 años y nos dedicamos a la enseñanza y la capacitación de líderes y público en general de los temas concernientes a la Biblia y el liderazgo. Mi persona ha hecho algunos niveles. Bueno, en primer lugar, soy licenciado en contabilidad, también licenciado en teología. Estamos en la maestría en cultura hebrea. Hemos hecho algunas especialidades de liderazgo, apologética, aparte de la licenciatura en teología. Tenemos un nivel también en apologética, rabinismo, exégesis judía, crítica textual, ciencias bíblicas, entre otras cosas. También tenemos experiencia eclesiástica. Fui por algunos meses pastor Iglesia Asamblea de Dios de Shaddai, también pastor juvenil en la Iglesia Asamblea de Dios Shaddai, y algunos años en el liderazgo tanto local como presbiterial a nivel regional en el concilio al cual estamos, Asambleas de Dios. Para mí siempre será un honor y un placer recibirles en la congregación, y también cuentan conmigo para lo que necesiten desde ya. Vamos a decir que somos amigos y ustedes cuentan conmigo lo que necesiten. Por ese lado, es un poco de información acerca de la persona que va a estar con ustedes estos 4 lunes, para que sepan la preparación que tenemos y que podemos hablar del tema o de los diferentes temas que toquemos con propiedad. Por ese lado, también quiero que ustedes se presenten. Ustedes dicen su nombre y si ocupa algún cargo en la congregación, dice su nombre, el cargo que ocupa en la congregación, si usted ya es licenciado, cualquier cosa, pero con el nombre está bien, no hay ningún problema. Pero si quiere decir el cargo que tiene en la congregación, si usted estudió, para saber cuáles son las preparaciones y un poquito más de ustedes. Entonces, vamos a iniciar con Rafael Cordero. Adelante. Buenas noches, Dios bendiga. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, ministro. Okay. Rafael Cordero, de la ciudad de La Romana. Estamos actualmente como pastor asociado en el Centro Evangélico Chalón. Estuvimos trabajando en el liderazgo regional de los embajadores de Cristo, del Concilio de Asamblea de Dios y en otros liderazgos. Estamos acá para seguir aprendiendo en el nombre del Señor. Excelente, muy bien. David Natera, adelante. Buenas noches, mi nombre es David Natera y me estoy congregando en la Iglesia Asamblea de Shaddai. Muy bien, Gabriel Solano, ministro Gabriel Solano. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Solano, estamos para servirle, para aprender.
nos congregamos en la iglesia Asamblea de Dios Shaddai. Bien. Gianni Castillo. Adelante, Soferín. Buenas noches, mi nombre es Yanmi Castillo y también me congrego en la Asamblea de Dios Shaddai. Muy bien. Gregory, adelante, ministro Gregory Díaz. Gregory Díaz. Sí, buenas noches. Mi nombre es, como ya dijo el maestro, Gregory Díaz. Me congrego en la Quinta Manantial de Vida y estamos como diácono y estamos para servir. Muchas gracias, ministro. Gregory Hernández, adelante. Ministro Gregory Hernández. Buenas noches, como ya dijo nuestro maestro, soy Gregory Hernández y me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios del Shaddai y estamos aquí para servirle. Muy bien. Julián Ramírez, líder, ministro, hermano Julián Ramírez. Dios bendiga a su hermano Julián Ramírez. Estamos en la iglesia Fuente de Vida, Pastor Jesús Mota, y estamos como obrero allá y desempeñando algunas funciones en la iglesia local. Excelente. Mercedes Samuel, adelante, ministra. Dios le bendiga. Mi nombre es Mercedes Magdalena Samuel Marte. Me congrego en la iglesia Jehová Jireh, aquí en Guyana Francesa, y estoy para servir. Tommy de León, adelante. Buenas noches, Tommy de León, Asamblea de Dios Shaddai. Muy bien. Reini, adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Reimi y pertenezco al Gran Mandamiento aquí en Macorís. Un placer, muchas gracias. Yuleimi, adelante. Dios les bendiga. Mi nombre es Yuleimi. Me congrego en la Iglesia de las Asambleas de Dios Fuente de Dios, desempeñando el rol de presidenta juvenil y líder de coro a sus servicios. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bien, entonces no me falta nadie más, ¿verdad? Ya se presentaron todos. Entonces, vamos arriba. Antes de avanzar con la presentación, les recuerdo que este curso es de 4 entregas, de 7 a 9 de la noche. Vamos a tratar las clases, las plantillas que tengo preparadas y mediante surjan los temas y dudas, entonces vamos a añadir más plantillas o vamos a tratar las dudas y los temas que vayan surgiendo. También hay una parte que ustedes deben desempeñar y es que tienen que hacer una exposición, no se alarmen, no se preocupen, una exposición de unos temas que van a elegir ustedes mismos de un libro que les voy a enviar. Entonces, más adelante vamos a dar detalles de eso, yo lo voy a abordar en privado. Eso es lo único que yo pido para este curso, ¿verdad? Ya ustedes saben el tema del pago, eso lo que discutimos después. Las 4 clases, su exposición, ver los videos. Si usted no pudo estar en una clase, no me puede faltar a más de una clase. Eso no es negociable. Y sobre todo, la disposición para aprender. Disposición para aprender. Este espacio, yo soy el maestro, un facilitador, pero en el momento que usted tenga una duda, usted me puede interrumpir o puede levantar la mano, aportar con respeto. Mientras más sea del tema, la duda o la aportación, mucho mejor es. Mientras más sea del tema, mejor, ¿verdad? Entonces, por ese lado, no se me quede callado. Vamos a dejar la timidez a un lado. Ya nos presentamos, ya hablamos un poco. Entonces, mediante
nosotros estemos en la clase y fuera de la clase, puede hacer preguntas, puede aportar. No considero un profesor o maestro que solamente viene aquí a decir lo que piensa, sino que quiero saber y quiero aprender de ustedes. Entonces, ustedes tienen una parte muy importante que es la participación. Participación. Bien, por otro lado, yo soy muy respetuoso con las creencias y fundamentos de cada persona. Lo que pretendemos hacer es aportar, instruir e informar a cada uno de ustedes sobre este tema que es muy importante, muy bonito y sobre todo muy amplio. Si en algún momento usted puede ver aquí alguna información que no esté de acorde con alguna enseñanza que le hayan dado, no es adrede, sino que es otro punto de vista. Si usted no está de acuerdo por alguna razón, usted puede levantar su mano, decir no estoy de acuerdo por tal razón o tal cosa, o no entiendo esa parte. ¿Por qué? No es nuestra tarea doctrinar, no es nuestra tarea dejar que usted vea las cosas como las ve ahora, pero sobre todo es que le demos la oportunidad a la información y sobre todo a lo que presentemos aquí y pregunte. Por eso digo, pregunte. Vuelvo y repito, no quiero causar ningún disgusto o alguna incomodidad por algo que le hayan enseñado. Y si le enseñaron algo y aquí usted ve que eso no es así, porque le vamos a dar datos, informaciones de ese tipo de cosas, por alguna razón, si llega a suceder, usted se mantiene tranquilo, me puede escribir y yo le abundo un poquito más en privado. Quiero saber si entendieron y si vamos bien hasta ahora. Es presentando el curso y también la forma que nosotros tenemos de enseñanza. Déjenme saber si me entendieron, con 2 o 3 me basta. Sí, maestro. Excelente. Ustedes saben que hay muchos temas que pueden quizás no ser tan bien vistos por alguna razón o alguna información que ustedes conozcan. Eso no es problema. Así que estamos aquí para enseñar. Así que sin más preámbulo, el tiempo avanzado, nosotros debemos de avanzar. Bien, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. C.S. Lewis, un prolífero escritor, muy, pero muy importante, muy bueno, recomendado por mí. Y tomo en cuenta este pensamiento de él para arrancar. Dios es mucho más grande de lo que yo me pude imaginar y aún de lo que yo me imagino. Y vamos a aprender muchas cosas y sobre todo a ver a Dios a través de los estudios bíblicos de una manera que quizás no lo conocíamos antes. Bien, es imposible nosotros tratar o hablar de la apologética sin antes definir qué es la apologética, de qué se trata la apologética, qué es hacer una apología. Y vamos a ir allá. Bien, quiero por favor que alguien me ayude con la lectura de esta plantilla. Levanta su mano. Ya arrancamos. Usted levanta su mano. Bien, entonces Gianni, adelante. Ok. ¿Qué es la apologética? Definición. La palabra apología proviene del griego y significa dar razones. La apología es la explicación y defensa de la fe. Muy bien. Cuando decimos apología, estamos hablando de una defensa verbal. Apologética ya es la materia. Esto es un curso de apologética, donde vamos a aprender a hacer apologética, a hacer apología, a dar razones, a presentar defensa a través de la razón, a través del intelecto. Y vamos también a ver la parte bíblica, razonable y también científica. Parte bíblica, la razón y también la científica. Entonces,
en base a eso, nosotros poder hacer una construcción y poder tener una respuesta a aquellas preguntas que por mucho tiempo han inundado nuestras mentes. Y les recuerdo de antemano de que nosotros no vamos a poder ver todo lo de la apologética. Es imposible. Por eso es menester de que usted los libros que recomendemos lo profundice en la casa. Avanzamos. Quiero otra persona que me ayude con la lectura. Otra persona que me ayude a leer aquí. Bien, adelante, Gregory Díaz. Adelante, Gregory Díaz. Encienda su micrófono. Maestro, disculpe, estoy teniendo problemas con la conexión. Ok. Voy a leer. Ok. Está siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Muy bien, entonces voy a necesitar que otra persona vaya a su Biblia y veamos Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y sobre todo, recomendarles que usted tenga papel y lápiz a mano y vaya anotando todo lo que nosotros vamos a tratar. Recuerde, vamos a enviar esta plantilla también por el grupo después que terminemos el curso. Pero vaya anotando que eso ayuda bastante. Primera de Pedro 3:15. ¿Quién lo tiene? Adelante, Julián. Leo. Primera de Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, Julián. Quédese ahí para que hagamos algo. Dice en primer lugar, ¿verdad? El verso, santificad a Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, en esta versión, Reina Valera del 60, quiero que entiendan desde ahora que nosotros estamos leyendo una versión. Estamos leyendo una versión. Esa versión es popular. Hay otras versiones que en algún momento nosotros vamos a hablar sobre las versiones, cuál es mejor, cuál ayuda más y así sucesivamente. Pero estamos leyendo la versión de la Reina Valera. Entonces en eso no hay problema. Santificado a Dios en nuestros corazones. La otra parte, Julián. Dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, está siempre preparados. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a estar siempre preparados para presentar una defensa. Y entonces a eso le llamamos apología, que es una defensa verbal. La apología es una defensa verbal, no solamente de la Biblia, sino de cualquier cuestión. Pero en este caso, lo tomamos para defensa de la fe, de lo que nosotros hemos creído, de lo que profesamos. Y dice la última parte, de todo el que demande razón de nuestra esperanza. O sea que nosotros no podemos conformarnos como iglesia, como cristianos, con tener una idea de lo que es Dios y de lo que dice la Biblia, sino que debemos estar preparados para presentar defensa a todo el que demande razón de nuestra esperanza.
a todo el que demande razón. Y para eso estamos aquí, para entender de que hay que tener en mente, en cuenta, que la Biblia misma nos manda a prepararnos. La Biblia nunca ha estado en desacuerdo de la preparación. Lamentablemente que a veces hay algunos argumentos en contra de la preparación, por eso eso es totalmente antibíblico. En ese sentido, es importantísima la apología, la defensa de lo que creemos, para que entonces la gente pueda ver que nosotros tenemos una fe fundamentada. Muchas gracias, Julián. Entonces, otra persona que no haya leído, que me ayude con esta plantilla, por favor. David Natera, adelante. La apologética es un género literario en el que el autor alega en contra de una causa o acusación que considera injusta. Emplea algo. ¿Dijiste algo? Muy bien. Okay. Siga. Ok. Emplea argumentos y razones. Emplea argumentos y razones. Esta está siempre abierta al diálogo. Y en otro, abajo dice apologética cristiana. En el cristianismo, la apologética argumenta los contenidos de la fe por varias razones. Defenderse de la persecución religiosa, comprender y abordar y ahondar en el mensaje evangélico, facilitar la actividad apostólica de la iglesia, luchar contra la ignorancia en cuestiones de fe. Muy bien. Aquí donde dice apostólica, no es levantar apóstoles, sino que crezca el mensaje, que la apostolicidad, que las personas enviadas a predicar, que es el origen de la palabra apóstol, ¿verdad? Apóstol, apostelos en griego, que es ser enviado, crezca la obra y sobre todo que la gente se abra un poco más. No es lo mismo presentar el evangelio a personas que están dispuestas a recibirlo, pero la persona que tiene una opinión diferente, que piensa diferente, que entiende otra cosa diferente y sobre todo las personas que están un poco más preparadas, que hacen preguntas desafiantes, entonces debemos de nosotros, como hemos reiterado, dar una respuesta. Y sobre todo, muchas veces no podemos dar una respuesta porque no sabemos que hay una respuesta para eso o entendemos que la Biblia no da respuesta para eso. Y entonces, a raíz de eso, a veces nos quedamos un poco cortos por esa razón. David, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta plantilla? O si hay algo que le gustaría comentar. ¿Qué le llamó la atención de esta plantilla? ¿Qué le gustaría comentar? ¿Alguna opinión? ¿Le llamó la atención? Adelante. Bueno, ¿sabes? La plantilla entera está bien interesante, pero lo que más me llamó la atención es que está siempre abierta al diálogo. ¿Sabe? Que no es solo expresar nuestro punto, sino escuchar al de otro y así poder defender nuestra fe respondiendo a lo que el otro dice. Excelente. Entonces, en ese sentido, estar preparado ante las personas que digan, no estoy de acuerdo contigo, no lo veo de esa manera. Eso es bien importante. No estoy de acuerdo. Hay personas que no van a estar de acuerdo y hay que ver por qué no están de acuerdo. Continuamos. Bien, entonces necesito otra persona que me ayude con la lectura. Tengo una mano levantada de, bueno, creo que fue Julián que se le quedó ahorita. Otra persona que no haya leído. Aquí tenemos que leer todo y participar todo. Recuerden que esas son las normas, las reglas. Jamie, adelante. Seré yo, porque yo no me llamo Jamie. Yuleini. Sí, adelante. Amén. El primero en usar el término con ambas connotaciones fue John Henry Newman en su autobiografía espiritualista Apología Pro Vita Sua en 1864. Las primeras referencias pueden encontrarse en la Apología de Sócrates de Platón y la obra homónima de, Genofonte.
en las que se narra la defensa de Sócrates durante su proceso. Sin embargo, también existen algunas obras de apologetas de comienzos de la cristiandad, como las 2 apologías del mártir Justino, dirigidas al emperador Marco Aurelio. Muy bien. Entonces, por un lado, ¿verdad? El término apologeta está descontinuado, es apologistas. Así que ya ustedes lo saben. Aquí va apologistas. Apología, apologistas. Ya el término apologeta está descontinuado. Bien, excelente. Ya vemos que la apología no nace con el cristianismo. Y como muchas otras cosas que vamos a ver, no nacen con el cristianismo. Es importante porque si a usted le preguntan, bueno, defíneme apología. Ya usted sabe. Vamos a ver. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué es la apología? ¿Qué usted diría? Si yo le pregunto en la calle, ya que tú estás estudiando ese curso, o quiero saber, hay gente que dice de la apologética, apología, ¿qué es la apología? ¿Quién me ayuda? Ya que hablamos de eso hace unos segundos. Se levanta su mano y dice lo que entiende o lo que ha entendido. ¿Qué es la apología? Adelante, Gianni. Levantó la mano primero. Adelante. La defensa de la fe. Defensa de la fe. Bien. ¿Con la Biblia o con la razón? Con la razón. Bien. ¿Qué dice Gregory Díaz? ¿Qué es la apología? La apología, según lo que hemos hablado, definiéndolo simplemente, una defensa verbal sobre un tema en base a la razón. Bien. Excelente. Muy bien. Gregory, adelante. Muy bien. Gregory. Explicación y defensa de la fe. Ok, muy bien. Entonces, como dijo Gregory Díaz, la apología cristiana o apologética cristiana es la defensa de la fe a través de la razón. La apología es defensa verbal. Defensa verbal. Se puede explicar, como bien lo mencionaron todos, la apología es una defensa verbal, pero la apologética cristiana es defensa de la fe a través de la razón. Y no nace con el cristianismo. Pero, o sea, nace con las obras de Sócrates y Platón. ¿Cómo así? Pero Sócrates y Platón, bueno, lo que pasa es que estos términos son de la cultura griega y vamos a ir allá en unos segundos. Adelante, Rafael Cordero. ¿Usted quiere decir algo? Adelante. Sí, como usted también decía, que no simplemente es defender la fe, no cualquier otra creencia o cualquier otra cosa que uno tenga parte de razón. Así es, así es. Entonces, vamos allá. Seguimos. Norman Geisler. Esta es la literatura que yo recomiendo para que nosotros trabajemos aquí. Principalmente, ¿quién creó a Dios? Y respuestas a más de 100 preguntas acerca de cuestiones de fe. Estos dos materiales son muy importantes para iniciar en el ámbito de la apologética. Yo le voy a enviar mucho más material, pero esos dos sumamente importantes. Entonces, este material es donde usted desde ahora va a ir al material, va a seleccionar una de las preguntas y usted la va a responder. El mismo material le da la respuesta. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me entienden? Sí. Sí. Los demás. Sí. Ok. Repito. Este material que está aquí, que dice ¿quién creó a Dios? Eso va a ser para la tercera y la cuarta clase. La cuarta entrega. Tercera y cuarta. Usted va a seleccionar va a entrar y va a seleccionar una de las preguntas. Usted se va a preparar y va a presentar, conforme a lo del autor y lo que usted puede investigar, su respuesta. Tercera y cuarta clase. Yo le voy a estar enviando cuando le toca, pero usted desde ahora se va familiarizando. Eso es lo único que nosotros vamos a pedir, lo único que yo voy a pedir para evaluar, ¿verdad? Porque yo le voy a dar su certificado, pero no puedo darle un certificado si usted no me está demostrando
que usted va a aplicar y está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Ve? O sea, que no es solamente voy a entrar al curso, voy a recibir el diploma, ni no, sino que nosotros tratemos de aprovechar este espacio, Ay, lo que compraron. desempeñarlo lo más que podamos. Apologética de Norman Geisler, un apologista muy, pero muy bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, murió en el 2019. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? Si hay alguna duda, levante su mano, pregunte. Entonces, doy por hecho de que no hay dudas y avanzamos. Reimi, adelante. Sí, a saber dónde podemos encontrar Esos libros yo se los voy a enviar. Yo le voy a enviar material al grupo. Mucho material. Así que yo le recomiendo que usted busque una memoria, abra en una computadora el chat de WhatsApp y guarde esos libros en la memoria para que no se le pierdan, porque sabemos la cuestión de los espacios y WhatsApp y así sucesivamente. Para que usted lo tenga e investigue todo lo que usted necesita, yo se lo voy a proporcionar. Bien. Y gracias por la pregunta. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Otra persona que no haya leído, adelante. No se me puede quedar nadie sin leer. Una persona, Gregory, adelante, Gregory. Bien. ¿Cómo hacer apologética? Le da herramientas al creyente para ayudar a otros a creer. Ayuda al creyente para saber en qué cree y por qué cree. Responde a preguntas que el creyente se hace. Fortalece la fe y confianza en Dios y en su palabra. Tengo que leer la última parte de lo que está en negrito. Sí, por favor. La apologética es la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y hacemos como cristianos, y asimismo expone a los errores para proteger la integridad de la fe. Muy bien. Deme su opinión, Gregory, de esa plantilla que usted leyó, por favor. ¿Qué usted opina? Bueno, aquí dice que la apologética nos da las herramientas que necesitamos para ayudar, dígase, a otros a creer. Y nosotros, como cristianos, tenemos una misión, la cual Dios nos, ¿cómo se dice? Dios nos, sí, nos inculcó Sí. para que nosotros podamos enseñar a otros acerca de su palabra, porque sabemos que hay mucha gente que tiene dudas de lo que es el evangelio, y debemos estar preparados para dar argumentos creíbles que puedan hacer entender a esa persona en lo que a Dios concierne. Muy bien, excelente. Gracias. Seguimos aquí. Mercedes, adelante. Ayúdeme con esta plantilla, Mercedes. Amén. El cristiano afirma la existencia del ministerio. Existen realidades que no podemos explicar. Es razonable que Dios supere nuestra razón. Los ministerios de la fe son inaccesibles no por ser irracionales. Oh, me cambié la plantilla. No por ser irracionables, sino porque superan las fuerzas naturales de la razón humana. El ministerio se encuentra... Misterio. El ministerio se encuentra... Misterio. Ay, sí. Misterio. El misterio se encuentra en el ámbito de lo sobrenatural. Razones para hacer apologética. Hacer justicia a la verdad de la fe. Dar a conocer el contenido de la fe cristiana. Muy bien.
Mercedes, ¿qué punto de esos que están aquí usted le llamó la atención? ¿O A qué, mí qué opinión le merece cualquier parte de la que ha leído? A mí me interesó mucho el punto donde dice que nuestra lógica no es la lógica del Señor. O sea que es normal que hay cosas que nosotros no podamos explicar. Hay cosas que Dios hace, que Dios permite que no podamos explicar. O sea, en nuestra vida cristiana, lo que podamos ver. Me gustó otro punto también, el hecho de hacer justicia a la verdad de la fe. Eso me gustó. Muy bien. Mercedes dijo algo muy importante. Nuestra lógica no es la lógica de Dios, y vamos a hablar de la lógica. Hay cosas que Dios permite y nosotros no vamos a entenderla, porque hay diferentes razones por la cual Dios decide hacer algo, ¿verdad? Y nosotros no vamos a poder entenderlo. Un argumento bastante bueno y que pasa desapercibido y se toma como justificación y muchas veces como para salir del paso. Nosotros tenemos una mente finita y Dios, por así decirlo, es infinito. O sea, no puedo medir a Dios. Hay cosas que yo no voy a poder entender. Y nosotros como cristianos es necesario que lleguemos a un punto equilibrado donde podamos razonar de que hay misterios. Cuando digo misterios, no estoy relacionado a la relación mistérica de el antiguo Medio Oriente o de Medio Oriente. No, no es en ese sentido, sino que hay cosas que yo no voy a poder dar con ellas. Y cosas que usted quizá no puede entender. Porque la Biblia no lo dice todo. Sí, ese manual del creyente es sumamente importante. Se lo está diciendo a alguien que le ha dedicado sus últimos 7 años de vida a una investigación seria. 10 como cristiano y 7 ya, ¿verdad? Seriamente estudiando. Y en ese sentido, la Biblia no lo dice todo. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Imagínense ustedes que la Biblia explicara absolutamente todo. Todavía estuviera escribiendo la Biblia. Ahora, ¿qué está lo que nosotros necesitamos para salvación? Sí, pero no lo tiene todo. Cuando digo de todo, es dar respuesta a todas nuestras preguntas. Entonces, en ese sentido, hay cosas que vamos a desconocer. En la Biblia está lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de él. En la Biblia está lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de él. Porque, como dice Calvin, el padre de la teología contemporánea, siglo XX, él hablaba del otro, de una dimensión de Dios que nosotros no conocemos. Ahora, vamos a concentrarnos en la Biblia, como creyentes en la Biblia. Y les aseguro que faltarían días de nuestra vida para aprender de ella. Entonces, en ese sentido, es bueno entender que hay misterios, cosas que no vamos a poder dar con ella. Y hay muchas cosas que a la luz de la Biblia pensamos que sí hablan de ciencia, de otras cosas que lo que han hecho es daño. Pensar que la Biblia, escuche bien, pensar que la Biblia es un libro de ciencia, ha hecho, en mi punto de vista, más mal que bien. Más mal que bien. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a ella buscando ciencia o argumentos científicos y cuando ve que las cosas no son así, entonces dice, pero ¿y la Biblia no es palabra de Dios? Bueno, lo que pasa es que pusieron a la Biblia a decir, a los escritores a decir cosas que ellos nunca pensaron. Entonces, quiero saber qué opinan de eso que acabo de decir y si entendieron, si quieren aportar algo, sobre todo, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Adelante, ¿qué ustedes opinan de lo que acabé de decir? ¿Quieren aportar algo? ¿Todo claro? No veo mano levantada por aquí. Ok, sí. Yuleimi, adelante.
Bueno, en cuanto a eso que acabas de decir, espero estar acorde con el tema. Y es que en uno de los estudios que he estado viendo en estos últimos tiempos, he aprendido que la ciencia y la Biblia no van a la par. O sea, la ciencia es ciencia y nunca va a estar a la par de la palabra, porque la palabra no es ciencia. Entonces, esa es como mi manera de pensar y no sé si estoy en lo correcto o estoy de acuerdo con lo que estás diciendo o me confundí. No, no, pero si yo no me equivoco, eso fue lo que dije, lo único que tú hiciste una conclusión minuciosa, pero o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando decimos que la Biblia no es un libro de ciencia, no estamos diciendo, o no estoy diciendo, que en la Biblia no hay cosas que a la luz de la ciencia se pueden comprobar, ni tampoco diciendo que la Biblia habla mentira, sino que la Biblia no es un libro de ciencia, donde usted va a encontrar argumentos científicos así, bueno, aquí la tercera ley de la termodinámica, por ejemplo, Job estaba hablando en ese versículo de la tercera, no, ahora de que hay cosas que nosotros, que la ciencia ha descubierto, que ya habían costumbres que se pueden relacionar perfectamente, pero entonces qué bueno que en ese caso, perdón, levantaron la mano. Entonces yo quiero ver, perdón, wow, la tos, quiero ver su opinión y quiero que me entiendan. Y por eso entonces quiero ver qué opina. Adelante, Reimi. Sí, algo que me llamó la atención fue cuando hablaba de los misterios. Porque hace un tiempo atrás estuve en una escuela bíblica donde me decían que no hay misterios, que la Biblia no tiene misterio porque ya todo fue revelado. Y en realidad me pareció como chocante porque yo entiendo que sí, la Biblia es el manual para el cristiano guiarse, pero también entiendo que hay muchas cosas que son misterios y que son cosas que no vamos a poder razonar simplemente con leer la Biblia. Entonces, ahora que tocó el tema, me gustaría como que usted hiciera un hincapié en ese detalle y me diera un poquito de datos. Discúlpeme, maestro, no lo escucho. Hablando con el micrófono apagado. Quédese conmigo ahí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Bien, cuando hablamos de misterios, estamos hablando de cosas que no la Biblia, sino que cosas, algunas cosas que nosotros como humanos, cristianos, no vamos a poder conocer, porque nuestra mente es finita. Y el cosmos, el universo es demasiado grande. Demasiado, demasiado grande. O sea, por ahí ya hay misterios. Ahora, conforme a la Biblia, que todo está revelado, Dios, como dije ahorita, reveló claro el plan de salvación. Eso está claro. Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie absolutamente llega al Padre si no es a través de él. Ahora, de que hay cosas en la Biblia que son profundas y que muchas veces no entendemos, eso va a depender quién esté estudiando la Biblia. Porque si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir yo que hay cosas que son muy crudas. Y le puedo explicar más adelante por qué. Por ejemplo, algunas cosas vamos a ver que ojalá que nos alcance de tiempo, pero hay otras que son claras. O sea, en la Biblia hay cosas que dependiendo de la persona que se acerque a la Biblia, van a ser claras o van a ser oscuras. Y dependiendo quién enseña. Ahora, ¿que la Biblia está clara en el plan de salvación? Sí, pero hay algunos puntos de la Biblia que son muchos. Bueno, para culminar con esta parte, hay pasajes oscuros en la Biblia.
Perdón. ¿Quién ha escuchado esta afirmación? Te puede encender el micrófono, yo le voy a dar oportunidad ahora, pero ¿qué hay pasajes oscuros? ¿Quién ha escuchado esta afirmación? Saludos, shalom, estamos aquí en vivo. Sí, la he escuchado, maestro. Sí, exacto, hay pasajes oscuros. Dicho, y no quiero caer en falacia, ¿verdad? Por eruditos, expertos en el texto, de que hay pasajes oscuros, por eruditos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo como estudioso de la Biblia creo que hay pasajes oscuros, donde la interpretación del pasaje no es la que, por ejemplo, solemos escuchar, por decirlo así, con todo respeto, a la iglesia. Entonces, Jamie, ¿usted me entendió? ¿A qué me refería o qué nos referíamos con misterios? Sí, entendí. Y es Raimi mi nombre. Raimi, perdón, Raimi, sí. Entonces, bien, bien con la respuesta, pero vamos a ver muchas cosas. Apenas estamos en los primeros 50 minutos. Bien, Raimi. Sí, sí, gracias. Ok, siempre. Entonces, tengo la mano levantada aquí de Gregory Díaz. No bajen la mano porque después se me puede olvidar. Gregory, adelante. Sí, yo iba a decir que, si no mal recuerdo, la imagen que primero decía que al inicio, que Dios es más grande de lo que podemos creer de Él. O sea, como que Dios es... Exacto, Dios no puede ser producto de nuestra imaginación, porque para nada es lo que yo puedo imaginar de Él. Y en base a eso, como usted decía, que hay temas que nosotros creemos que, como la Biblia es el manual, y temas, poniendo un ejemplo, la existencia o el nacimiento de un niño, porque cuándo comienza la concepción de ese niño. Nosotros, creyendo que la Biblia nos va a dar esa respuesta, la buscamos ahí. Cuando la Biblia nos dice otra cosa, nosotros entonces pensamos que eso no es así. Cuando personas lo afirman, científicos de diferentes ámbitos, entonces nosotros decimos que hay como un error, pero no, nosotros lo que estamos haciendo, no estamos haciendo daño buscando esa respuesta en la Biblia. Y no es que esté mal buscarla, pero como decían que la Biblia no es un libro científico, y por tal razón no puede dar esa respuesta. Así que es mejor investigar la cosa más a fondo y no como cerrarnos ahí, que tenemos que encontrar esa respuesta y si no buscar más allá. Esa Bien, era la bien, aportación. excelente, excelente. Por ejemplo, los escritores de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, pero los escritores no estaban pensando en genética, no estaban pensando ni en genética, ni en astronomía, ni tampoco en ciencia, ni tampoco historicidad como la conocemos hoy. Es muy abusivo yo querer medir con las herramientas que tengo hoy en día, medir la Biblia con esas herramientas, porque el hombre antiguo, el ser humano antiguo, no estaba pensando en lo que estamos pensando nosotros. Entonces, el problema ha sido decir que la Biblia es un libro de ciencia, porque cuando las personas se acercan buscando ciencia y entonces no la ven, dicen nos mintieron y atacan la Biblia. Pero si nosotros entonces asentamos base y explicamos qué es lo que estaba diciendo el escritor ahí, no va a haber problema. Entonces, esa es la idea. El escritor no estaba pensando, o sea, hay muchas cosas que vamos a ver con Dios por delante aquí, que no es lo que el escritor estaba pensando. Y popularmente se dice una cosa y es ahí donde están los problemas. Entonces, como se dice, como se dijo ahorita, la ciencia está por un lado y el escritor bíblico está por otro. Porque no puedo yo venir a tomar la ciencia y querer interpretar la Biblia con la ciencia. Porque que no, o sea, el hombre antiguo no era científico, porque ese término apenas es nuevo, científico. El cientificismo es nuevo por ahí. Y qué bueno que estamos compartiendo ideas, porque de eso se trata, razonar y así sucesivamente. Entonces, Cordero, le doy la oportunidad a usted y entonces avanzo. Adelante, Cordero. Ministro. Bueno, en la parte que usted decía sí. de cuando Dios hace algo que uno no prácticamente muchas veces no entiende por qué razón. En nuestra mente finita creemos que es lo mejor, en nuestra mente finita creemos que hemos perdido una cosa muy grandiosa, y entonces eso provoca que uno
como que entra en cierta discrepancia, vamos a decir así, con Dios. Sí. Y al final, Dios siempre gana, porque Él es el que sabe todas las cosas. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a ir avanzando, ¿bien? Vamos a ir avanzando. Adelante, quiero que los que no han leído se estrenen el micrófono, la barquilla. Adelante, y necesito una persona que no haya leído, por favor. Yo voy a leer. Adelante, Cordero. Cordero, adelante. Convicciones de las que nace la apología cristiana. Existe una verdad que debemos conocer y defender. Esta verdad nos fue revelada por Dios. No podemos, por lo tanto, adaptarla a nuestros gustos y pertenencias. Dios solo nos da lo que es bueno para nosotros. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, como un padre hace con sus hijos. No hay contradicción entre fe y razón. La razón es un don de Dios. El cristianismo no debe temer a la ciencia. Debemos regirnos siempre por la caridad. No se es cristiano contra algo, sino a favor de una verdad profunda y hermosa. Los cristianos debemos dar gracias a Dios. Defender a Dios y a la iglesia es un modo de responder al amor que Dios nos tiene. Muy bien, excelente. Por favor, alguien que me busque Marcos 12:30. Alguien que me busque Marcos 12:30. Evangelio según Marcos. Elimine del San, por favor. Marcos no fue un santo. Nosotros no canonizamos a nadie. Usted ve que en su versión dice San, porque ellos siguen una tradición de más de 2000, aproximadamente 1700 años de atraso en cuanto a eso. En ese sentido, eliminen el San. Según Marcos, según Juan, no son santos canonizados, porque nosotros no hemos canonizado santos, ¿verdad? Somos protestantes, evangélicos, pentecostales. Adelante. Bueno, cualquiera de los que tiene la mano levantada, léalo, no hay problema. Perdón, varón, ¿puedes repetir la cita bíblica? Marcos 12:30. Gracias. Lo tenga que lo lea, por favor. Amén. 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien, Gregory. Ahí dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Excelente. Entonces significa que nosotros debemos amar a Dios con nuestro pensamiento. O sea, hay que utilizar, hasta para amar a Dios, hay que utilizar nuestra mente, razonar. Y Dios nos dio un cerebro para que nosotros razonemos. Y es importante razonar acerca de Dios. Lógico que a la hora de razonar se planteen dudas. Pero si yo no hubiese dudado, no tuviera duda de lo que creo, no estuviera aquí. Cuando digo dudas, es que quiero razones o justificaciones de por qué pasa esto, de por qué Dios hizo tal cosa, y por eso yo puedo hablarle a ustedes. Si le hablo a ustedes es porque tengo dudas o tuve dudas, y por eso debemos de razonar. La razón es un don de Dios, o sea que hay que razonar, porque la Biblia, en este caso, nos enseña que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente. O sea, que no podemos hacernos ignorantes, primero, a la ciencia, a lo que la ciencia demuestra. Y vamos a ver algo bastante interesante en un rato. Hay que razonar
El cerebro Dios nos lo dio para que lo utilicemos. Dijo Watchman Nee, un muy buen escritor, que él no entendía por qué a la hora de entrar a la congregación, al templo, el cristiano, en vez de quitarse el sombrero, lo que hacía era sacar el cerebro. O sea, como decir, voy a la iglesia, entonces yo no voy a utilizar mi cerebro, todo lo que está aquí yo lo acepto, amén, gloria a Dios. Él no estaba de acuerdo con eso. O sea, que hay que quitarse el sombrero, pero no el cerebro. O sea, que debemos utilizar nuestra mente para todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y eso no interrumpe en ningún momento nuestra relación con Dios, al Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Ni tiene que ver en nada en lo absoluto. Lo que pasa es que la razón a veces se vende como peligrosa, pero no es así. No es así. Entonces, continuamos. Otra persona que no haya leído, vamos a seguir. Otra persona que no haya leído, que arranque y le dé lectura. Gabriel Solano, adelante. Amén. Dice, el ateo no puede demostrar que la vida surgiera de la materia inerte. No puede demostrar que la inteligencia proviniera de la inteligencia. Que el razonamiento surgiera de aquello que no puede razonar. Cree en esas cosas que no puede demostrar y es una fe irrazonable. Dígame qué usted opina de eso. Eso que usted acabó de leer, ¿qué opinión le merece? Por favor. Realmente está muy fuerte. Lo que dice aquí está bastante fuerte. Que dice que el ateo no puede demostrar que la vida surgiera de la materia inerte. Tampoco puede demostrar que la inteligencia proviene de lo ininteligente, que el razonamiento sugiere de aquello que no puede razonar y cree en estas cosas que no puede demostrarlas y es una fe irrazonable. Eso está demasiado fuerte realmente. Ustedes sabían y usted sabía que realmente el ateísmo, ¿verdad?, es una religión. ¿Por qué? Primero, estudian, muchos, no todos, estudian para debatir. Se juntan, se reúnen para debatir. O sea, ellos tienen su sistema de creencias, o sea, se relegan. Cuando decimos una religión, no es que tienen a un Dios o no creen en un Dios, por así decirlo, sino que ellos hacen cosas que nosotros hacemos y son religiosos, porque la palabra religioso está ligada a relegar, a tratar de unir al hombre con Dios. Entonces, en vez de ellos unir al hombre con Dios, claro, religión en el sentido cristiano es unir al hombre con Dios, pero relegar es unir a una persona con otra cosa. Entonces, ellos tienen su fe, ellos tienen fe. Claro, no todos van a decir que tienen fe, pero entonces dicen fe, esperanza, pero la fe es esperanza. O sea, ellos tienen fe, ellos lo que no asumen ciertas cosas por lo que vemos aquí y están equivocados. Están equivocados en esta parte. ¿Cómo decir que todo lo que nosotros podemos ver proviene de nada, de absolutamente nada, y todo comenzó porque absolutamente nada, por nada, simplemente comenzó? No es razonable. Ni para el agnóstico es razonable, ni para el cristiano, ni tampoco para el hombre de ciencia. El hombre de ciencia, que no se ha decidido todavía, dice, no sé, pero hay algo más allá. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido. No tiene sentido decir que todo lo que existe fue por absolutamente nada, así como usted lo oye. Eso es un argumento muy pobre y no es razonable. Por eso hablamos de la razón. Si tú me estás planteando eso, eso no tiene sentido. Eso es una falacia. Es una falacia y eso es lo que ellos proyectan. Entonces, en esa parte, nosotros no pudiéramos tener miedo de hablar con un ateo, sino decir, no, porque eso no tiene sentido. Decir que no se puede demostrar que la inteligencia proviniera de lo ininteligible. O sea, ¿cómo la inteligencia nosotros tenemos va a venir de algo que no es
que no es ininteligente o inteligente. No tiene sentido, no es razonable. Entonces nosotros decimos que hay un Dios, ellos dicen que no quieren aceptarlo y que no tienen idea. Entonces, por eso es que es importante nosotros entender estos puntos y vamos a avanzar. Bien, algo muy importante y quiero que me ayuden a leer esta plantilla, por favor. Una persona que no haya leído, vamos muy bien. Una persona que no haya leído, por favor, si usted me está escuchando, ayúdeme a leer. Rosy. Tommy, ¿puede leer? Voy. Adelante. Necesito que presten mucha atención, por favor, todos, a este punto. Adelante, Tommy. Ok. Voy. Sí, no hay problema. Existencia. Este vocablo entró en el castellano. ¿En el qué? Sí. A fines del siglo XV. Sí. Y procede del latín existiré. Salir, que es igual a salir, aparecer. Derivado, Sí. De cístero, igual a colocar. Por tanto, el significado propiamente dicho del vocablo castellano, ¿es así? Sí, ministro. Existir es brotar en un momento determinado y aparecer colocado en un espacio también determinado. Por esta razón, podríamos decir, sin incurrir en herejía, Dios no existe, puesto que Él no se cumple la definición de existir, que... déjalo ahí, sí, déjalo ahí, está bien. Ok. No hay problema. Entonces, voy a hacer una pregunta y todos pueden encender el micrófono para responderme la pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos han visto debates, han escuchado debates, donde la persona que va a defender su fe dice que sí, Dios existe por esto y por aquello? ¿Cuántos tienen su micrófono y sí, yo he escuchado? Sí, he escuchado. Ok. Yo lo he escuchado. Exacto, lo demás. He escuchado un sinnúmero. Sí, sí, claro. Claro, claro. Sigo con la pregunta. ¿Cuánto han escuchado? Ya, gracias por lo que me han respondido. Personas debatiendo y estableciendo su punto. Yo creo en Dios y Dios existe por esto y por aquello, pero principalmente Dios existe en un debate abierto. Los demás que no han respondido, por favor, me gustaría saber. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado debates sobre eso. Sí, dicen Dios existe. Bien, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero necesito que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. En el momento que usted está en un debate, si hay un debate en alguna ocasión y usted dice Dios existe y el ateo, el agnóstico que va a discutir con usted conoce de etimología, que es una carrera, o sea, la filología, que es estudio de las lenguas o escrituras antiguas, perdón, específicamente escritura antigua, son expertos en esta parte, en
estudiar el significado o la raíz de la palabra, el origen de la palabra. Y si usted se enfrenta a un ateo que sabe de esto y usted le dice Dios existe, ya inmediatamente usted acabó de perder el debate. Perdió, pero muy mal, porque usted le está dando la razón. Totalmente le está dando la razón. Y de que yo veo un debate y dice el que está discutiendo, o lo pongo, Dios existe, yo lo quito ahí mismo. Yo digo, no, pero no puedo ver un debate de una persona que ya perdió. Gracias a Dios que la mayoría de los ateos no sabe etimología. No todos, la mayoría, no todos. Entonces, en ese momento, perdimos, simplemente, porque nosotros debemos, por ejemplo, para eso un espacio como este, que la raíz de la palabra existir es latina, viene del latín, algo o alguien que tuvo, para resumirlo, un principio y por su causa tiene un fin. Usted dice Dios no existe, ahora usted tiene que, después de decir Dios no existe, acompañarlo con su justificación. O no tiene que darle justificación al ateo. Ahora, como le digo, si usted abiertamente dice públicamente desde un altar, Dios no existe porque yo lo aprendí estudiando, y usted va a tener problemas serios. Porque usted no está explicando, número uno, y hay personas que no están preparados para entender por alguna razón. No tiene que ser que, usted sabe, con todo el respeto, porque la gente da de lo que tiene. Pero esto es bastante importante. Entonces, díganme qué opinan de eso que yo les acabo de decir. Si me entendieron, por supuesto, porque es un poquito delicado, el término de Dios no existe. Es por esta razón. Quiero saber sus opiniones. Adelante, Gregory tiene la mano levantada. Adelante, Gregory. Díaz o yo. Gregory Hernández. Sí, en ese mismo sentido, no sé si debería decir esto, pero no sé si más adelante lo va a decir, pero me enseñaron que tengo que decir que Dios es, por la razón. Vamos a ir allá, vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Por eso, Vamos les digo que, ok, sí. entonces más Sí, adelante. vamos allá. Bien. Entonces, adelante, Mercedes. Bueno, en visto de lo que acabamos de aprender, recuerdo algo, es que Dios no tiene principio ni no tiene fin. Entonces, por eso yo diría Dios no existe. Muy bien, otra persona. Sígame, el que no me entendió, usted levanta su mano y dice, yo no entendí, explíqueme de nuevo. Y yo le explico con mucho gusto. Por favor. Rosy, ¿usted quiere decir algo? Adelante, Rosy. Rosy, adelante. Tengo una pregunta. Ok, Rosy, adelante. Creo que usted quiere decir algo, si no me equivoco. Ajá, Sí. buenas, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, le escuchamos. Ok. Que yo estaba diciendo que como yo me integré un poquito tarde, casi no agarro el hilo. Entonces, en dado caso se dice que Dios no existe porque Dios es principio y fin. O sea, Dios no tiene final. Eso entendí ya en lo poco que pude agarrar. Bien. Entonces, ¿cómo uno, porque usted sabe que hay mucha gente que no entendería en eso si uno le explicara eso, ¿cómo uno debería de responder? Vamos allá. Muy buena pregunta, excelente. Bien, entonces, Gabriel, adelante. Vamos a ir allá a explicar cómo puede decir y todo lo demás. Adelante, Gabriel. Realmente pude entender en su totalidad. Gracias por abrirme ese conocimiento, ya que partiendo desde lo que existe, porque todo lo que existe fue creado. Entonces,
Si Dios no fue creado, entonces Dios no puede existir, porque Dios no fue creado. Entonces, gracias, maestro. El micrófono está apagado, maestro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Excelente, Gabriel. Gregory Hernández, ¿tienen alguna duda? Rápido, te digo que como que tienen alguna duda. Adelante. Tengo una pregunta. Ok. Sí, una de las chicas dijo por ahí que Dios es no tiene principio ni tiene fin. Entonces, te hago una pregunta. Si el término preexistente, que significa primero que todo, se puede aplicar a Dios. Porque si decimos que no tiene ni principio ni fin, muy bien. Ese término, no sé si se puede aplicar a Dios, que significa que Dios fue primero que todo, para que me explique esa parte. Excelente, muy bien. Gregory Díaz, adelante. Sí, esto me deja como enseñanza que a la hora de utilizar términos y palabras para defender la razón o para defender la fe a través de la razón, tenemos que tomar esa palabra con pinza y saber de lo que estamos hablando. Tenemos que estar bien documentado y conocer el origen y la raíz de esa palabra para no utilizar una palabra que se puede decir que nació en el 2020 y nosotros utilizarla en un debate histórico. No puede. Tenemos que saber de lo que estamos hablando. Excelente. Entonces cierro con Mercedes para entonces responder las preguntas y el detalle aquí. Adelante, Mercedes. Simplemente quisiera decir que otra cosa que puedo entender, que el término existencia no es una definición para Dios. Él no entra, no cabe en esa definición. No sé si me doy a entender. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, el término Dios tiene un origen, o sea, la palabra comienza a utilizarse en un entorno. Y si revisamos Dios, por ejemplo, la muy mala traducción, Yahweh, Yahvé, Yahweh, entre otras, por ahí hay mucha tela que cortar, pero una cosa tiene que ver con la otra. No quiero entremezclar esa cosa, pero hay mucho que hablar acerca del Eterno. Bien, entonces vamos a avanzar en la otra diapositiva para responder. La aceidad de Dios. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y también, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Aquí podemos ver y definir que Dios es. Dios es. Y entonces a eso se le llama en teología la aceidad de Dios. ¿Qué significa la palabra aceidad? Es la característica de un ser que existe, ya sabemos el tema de la palabra existencia. O sea que ya inmediatamente a partir de aquí, cada vez que hablemos de existencia de Dios, lo utilizamos por prolepsis. O sea, sabemos que el término etimológico está mal, pero lo vamos a utilizar para entonces familiarizarnos. Y voy a intentar decir Dios es, pero cuando hablemos de existencia y Jesucristo, entonces usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Pero ya sabemos que Dios no existe en términos críticos. Es la característica de un ser que existe en y por sí mismo, sin derivar su existencia ni dependencia de otro ser. Dios es. Dios es. Entonces, por ese lado, cuando hablamos de preexistencia, estamos hablando de algo o alguien, ¿verdad? Algo o alguien que existe antes de la creación. Que existe antes de la creación. Y yo te diría, Gregory, y a todos, podemos usar el término
podemos usar el término sin problema, pero sepa dónde usarlo y dónde no usarlo. Aquí yo puedo hablar de existencia porque usted sabe que yo sé que eso no es así y usted ya lo sabe. Lo hacemos para ubicarnos, igual que la palabra Biblia, ¿verdad? La palabra Biblia la utilizo para que usted entienda de lo que yo estoy hablando. Porque la Biblia, o sea, se le comienza a llamar Biblia exacto, a finales del siglo cuarto, principio del siglo quinto de nuestra era. Ahí es que empezamos a llamarle Biblia a la Biblia. Entonces, si yo le digo Biblia, es porque se le llama a partir de ahí. Pero yo no puedo llamarle Biblia en términos críticos. Debo de llamarle la escritura, el registro divino, por ahí. Pero yo puedo utilizar la palabra Biblia, porque para ubicarme, yo no puedo decir que la Biblia no existe, porque entonces voy a confundir a la gente. Debo de explicar primero por qué yo digo tal cosa. Entonces, por ese lado se puede utilizar el término, pero Dios es. Dios no tiene ni principio ni fin, Dios no es creado, porque no tiene sentido. O sea, decir o hacer una pregunta que muchos no hicimos, ¿quién creó a Dios? Es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Preguntar. ¿Quién creó a Dios? Bueno, porque no es lógico ni razonable que el principio de poder de todas las cosas alguien lo haya creado, porque no sería Dios, no sería el eterno, no sería el eterno. Porque, por ejemplo, ahora si tú me preguntas, ¿quién creó a Jesucristo? Yo te puedo pasar la duda, no nosotros dentro de la fe, sino al de fuera. Ahí yo le explico, no, Jesucristo no fue creado. Ahora, también hay una corriente histórica, el arrianismo, siglo IV, que dice, Jesucristo es persistente, existe antes de la creación, pero Dios lo creó en un momento. Escucha bien, que esos son los padres de los testigos de Jehová. Jesucristo no es eterno, no existe desde antes de la creación. Él fue creado antes de la creación. Y hay personas dentro de congregaciones con ese pensamiento. A veces nosotros nos damos cuenta, pero hay. Yo me he encontrado con personas así. Entonces, por ese lado, es que va la respuesta. Podemos utilizarlo, hay que saber dónde y cuándo utilizarlo, pero ya sabemos a qué nos referimos con la existencia de Dios. Entonces aquí vemos que Dios es y se le llama la aceidad. ¿Cómo se le llama, David? El término La aceidad de Dios. aceidad de Dios. Entonces, todos estos términos, muchas gracias, ministro. Todos estos términos usted debe de manejarlos. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar con fluidez y propiedad, ¿verdad? Ahora, que usted no lo maneje, sí, hay un término que yo te puedo traer después, pero Dios es. Dios no fue creado. Repito, tiene que saber dónde va a utilizar el término, dónde, cuándo y con quién. Por ese lado, vamos a hacer una pausa de 3 minutos para que usted haga algo que tenga que hacer, tome un poquito de agua. Antes de esa pausa, quiero saber si en cuanto a lo que hemos explicado hasta ahora, ha estado claro. Quiero saber, pero entonces hacer esa pausa, tomar un poquito de agua, refrescarnos, tome agua del agua para refrescarnos, que el cerebro se oxigene, o sea, el oxígeno, y podamos continuar, ¿verdad? Entonces, creo que hasta ahora todo claro. Por supuesto, muchas dudas, eso está bien, pero vamos a tomarnos esa pausa. 3 minutos, ¿de acuerdo? 3 minutos. Volvemos a las 8:42. 32. Ok. 32, excelente, Gregory. 32, gracias. Después se me van
32, muy bien. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí. Excelente. Entonces, yo quiero saber si todavía, si ya leímos todos o alguna persona falta por leer. Si todos ya leímos, entonces vamos a pedirle a David que lea esta plantilla, por favor. Ok. Tipos de conocimientos. Número 1. Conocimiento empírico, basado en la experiencia, asimétrico y ametódico, persona, generación. Número 2. Conocimiento filosófico, la lógica y la razón. Cuestiona el contexto. Conocimiento teológico, basado en la fe, relacionado con lo misterioso. Conocimiento científico, basado en la metodología, grado de coherencia, representación en forma sistémica y construcción intelectual. Bien, entonces, nosotros, basados en estas definiciones o estos puntos, podemos decir
que tenemos conocimiento empírico. En algún momento también utilizamos la razón, la lógica, que está relacionado con la filosofía, conocimiento teológico, ¿verdad? Conocimiento científico, porque en algún momento, sin usted querer, usted utiliza los métodos científicos, observación, experiencia, entre otras cosas. Entonces, por ese lado, es bueno desarrollar y sobre todo tratar nosotros, como decía, desarrollar el conocimiento en el estudio, razonar, conocer de la teología, lo que enseña la teología y también la ciencia. Entonces, en ese sentido, hay algo que llamamos teología. La teología se basa, sus fundamentos están en la Biblia. Hacer una reflexión acerca de lo que dice la Biblia relacionado con Dios. Y el conocimiento científico también se puede emplear. ¿Cómo? Bueno, en los estudios de la Biblia hay una área que se le llama ciencia bíblica. Ciencias bíblicas. Y es muy, pero muy bonita. La ciencia bíblica es muy bonita. Ahora nos ayuda a hacer una reflexión o a razonar, o sea, aplicar la ciencia bíblica al texto nos ayuda a razonar acerca de algunas cosas que el conocimiento teológico no puede llegar. Repito, las ciencias bíblicas, utilizar las ciencias auxiliares como la arqueología, la filología, entre otras ciencias, para interpretar el texto, nos llevará a razonar algunas cosas que la teología no puede. ¿Por qué? Porque la teología es muy buena, pero sus posiciones están en base a una reflexión de lo que dice el texto. Más la ciencia bíblica, la exégesis científica, es demostrar lo que dijo el escritor. Exactamente lo que dijo el escritor. No razonar en base a lo que dice el escritor, uniéndolo a otro y así sucesivamente. Entonces, es bueno que a los que conocen de la ciencia bíblica, para que sepan de qué se trata, que no se le tenga miedo, y los que no conocen, que sepan que hay una área de estudio que es científica. Sí, 100%. Yo soy un apasionado de la ciencia bíblica, tengo algunas preparaciones, estamos caminado en ese sentido, podemos hablar de ciencia bíblica sin ningún problema y sigo siendo cristiano, o sea que una cosa no tiene que ver con la otra, o sea que hay que ir abriendo nuestros horizontes para poder defender mejor lo que creemos. Por ese lado es así. Conocimiento filosófico. Su objeto de estudio es el ser humano en su relación con el todo. Aristóteles, Platón, Sócrates y demás. Bien, por esa parte la filosofía la tomamos prestada muchas veces para algunas cosas, pero la filosofía en todo su contexto no es mala. La filosofía en todo su contexto no es mala. Hay partes de la filosofía que no nos interesan porque realmente no llevan a nada, pero no es mala del todo. Hay algunas partes que, y cuando le digo que no es mala del todo, es porque si digo que es mala, entonces debo dejar utilizar todo lo que dicen escritores muy importantes que hoy sirve como base para nuestra doctrina. O sea, si digo que la filosofía es mala, entonces debo de desechar todo lo que han tomado los grandes pensadores del cristianismo para defender el cristianismo, tomaron de la filosofía, prestado razonamiento de la filosofía, punto de vista. Entonces, si digo eso, tengo problemas feos. Por eso es que no podemos hablar a la ligera de cualquier tema y decir la filosofía no sirve. Entonces, por ejemplo, si la filosofía no sirve, ¿qué hacemos nosotros diciendo que hay una Trinidad? Que Jesús es 100% hombre y 100% humano. Que Jesús es consustancial al Padre. Por ejemplo,
Si usted analiza lo que dije, primero, que hay una Trinidad, que Jesús es 100%, fue 100% hombre y 100% Dios, que Jesús se consulta hacia el Padre. Usted busca eso en la Biblia, así como yo le estoy diciendo, usted no lo va a encontrar. Lo que pasa es que hay una historia detrás del texto y hay cosas que nosotros tenemos hoy en día por doctrina que no sabemos de dónde salen. Y la historia de la iglesia, o más bien la historia del pensamiento cristiano, nos da luces a raíz de esas situaciones. Se fundamenta en la duda y eso no está mal. Razonar, dudar, no está mal. Abre las puertas para futuras investigaciones, pues genera teorías. Identifica o plantea problemas antes de resolverlos. No es experimental, sino especulativa. Ahí también tenemos un poquito de filosófico, porque somos especulativos mucho, los cristianos. O sea, no todos, pero sí mucho. Pero en esa parte, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere. Conocimiento religioso. Aquí sí voy a necesitar la ayuda de Gabriel. Adelante, Gabriel. Conocimiento religioso. El conocimiento religioso y la existencia de Dios ponen en discusión la relación entre la fe y el conocimiento, la razón humana y la religión. En la religión aceptamos dogmas de fe que las damos por hechos, aunque estén fuera de la realidad terrenal y fundamento racional. De todas formas, son aceptadas con verdaderos por grupos de creyentes. Muy bien, gracias, Gabriel. Por ejemplo, en la religión aceptamos dogmas de fe que la damos por hecho, aunque estén fuera de la realidad terrenal. Por ejemplo, la triunidad. No hay manera lógica de nosotros plantear o defender la triunidad. Es el término que considero correcto, triunidad. Entonces, se apela, por fe creemos la triunidad. Y yo soy uno de los que dice, por fe creo la triunidad. Hay muchos puntos interesantes acerca de la triunidad y esta doctrina interesante, doctrina que para muchos es dogma y para otros es doctrina. Yo llego a la conclusión de que por fe yo creo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo no hay una razón, no hay pruebas de que yo, mira, conforme a esto, aquí hay una prueba, mira. Porque Dios no puede entrarlo en un laboratorio. La ciencia no puede probar en términos acabados la existencia de Dios, ni puede probar tampoco que Dios no existe. Ahora, hay especulaciones, hay razonamientos por lo que Dios ha permitido que nosotros podamos conocer. La Biblia en primer lugar. Entonces, bajo eso podemos continuar. Necesito, por favor, que Julián adelante, léame esta plantilla. Dice, los dos descubrimientos de Anselmo de Canterbury. Primero, la verdad de la proposición. Dios existe es de evidencia inmediata. Segundo, el mejor medio de mostrar esa evidencia consiste en reducir el absurdo. A, la tesis que niega la evidencia al establecer la tesis contraria. Reducción al absurdo de la tesis del ateísmo. Y B, la tesis que pone en duda la evidencia. Reducción al absurdo de la tesis del agnosticismo. Muy bien. Entonces, ajá, ¿sí? No, que me explique ese asunto. Ok, bien. Para eso debemos de conocer el argumento ontológico de Anselmo, o como se conoce, San Anselmo, pero ustedes saben que no es santo, ¿verdad? De Anselmo de Canterbury. Este hombre fue adelantado para su época y después del siglo XII de nuestra era,
de la era común, que perfectamente conocemos como después de Cristo, pero era común también se le llama así, plantea algo interesante acerca o sea, tiene un argumento ontológico del conocimiento, que inmediatamente yo digo, Dios existe, es por que yo he llegado a ese razonamiento. O sea, inmediatamente yo digo, Dios, cuando digo Dios existe, ya ustedes saben a qué me refiero. Dios existe. Yo no llegué a esa conclusión porque yo sé mucho, sino que ya está impregnado en mí la evidencia de Dios. Y que el solamente hecho de decir Dios no existe o existe como conocimiento es evidencia de Dios. Porque, bueno, no es simplemente que la gente diga que Dios existe, sino el indicio o la inclinación que tenemos los seres humanos en buscar una respuesta mucho más allá de nosotros mismos. Y hasta donde sé, no se ha podido comprobar o probar por qué el hombre y la mujer han buscado respuesta en lo divino. Bueno, que no se adoraba desde hace un tiempo determinado, no se adoraba a Dios como nosotros lo conocemos. Excelente, pero siempre el hombre ha buscado la manera de encontrar una respuesta en lo divino. Y entonces, en base a ese argumento, Anselmo plantea que es evidencia de Dios, evidencia de que Él es y de que Él creó todas las cosas, por ese lado. Pero voy a enviar el argumento de Anselmo para que ustedes lo analicen y entonces ustedes me den su punto de vista del argumento de Anselmo. Para muchos está descontinuado, pero yo quiero que ustedes lo vean y analicen lo que dijo ese señor hace muchos cientos de años. Bien, la verdad de la proposición. Dios existe es evidencia inmediata. 1. El mejor medio de demostrar esa evidencia consiste en reducir al absurdo. O sea, ¿cómo nosotros podemos, o sea, según él, cómo demostramos esa evidencia? Reduciendo el absurdo. La tesis que niega, o sea, los absurdos son el A y el B. La tesis que niega la evidencia al establecer la tesis contraria. O sea, inmediatamente yo niego la evidencia, entonces estoy reduciendo al absurdo, que es a donde no hay que llegar, según Anselmo, por supuesto. Y B, la tesis que compone, perdón, un segundo, la tesis que pone en duda la evidencia. Reducción al absurdo de la tesis del agnosticismo. ¿Qué dice el agnóstico? El agnóstico muchas veces, por eso hay que conocer el agnosticismo. Ahorita o más adelante vamos a hablar de eso. El agnóstico dice, hay algo o alguien, pero yo sé que nadie puede llegar a la conclusión de decirme a mí que es Dios y es como está en la Biblia. No es que no cree o no, que no llega a la conclusión de que hay un Dios, sino que no hay manera de probar. Ese es el agnóstico. Ahora, el gnosticismo es otra cosa, pero el agnóstico es eso, que niega el conocimiento que nosotros podemos expresar a través de aquí, a través de acá. Entonces, en ese sentido, va la respuesta de la opinión de Anselmo en cuanto a estos presupuestos, esta presuposición. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es el ateísmo? Bien, entonces vamos a permitir que por aquí nuestro hermano ministro Rafael Cordero esté leyendo esta plantilla. Por favor, adelante. Ateísmo, ¿qué es? Doctrina que niega la existencia de la divinidad. El término ateísmo incluye a aquellas personas que declaran no creer en ningún Dios determinado. Muy bien, ese es el agnóstico. No creo en ningún. Adelante, adelante, sí, disculpe. Ateísmo y agnosticismo. Sí.
Entonces, el ateísmo, doctrina que niega la existencia de la divinidad. Y el gnosticismo, el término ateísmo incluye a aquellas personas también son ateas, personas que declaran no creer en ningún Dios determinado. Entonces, déjeme ver si lo tengo aquí. Ah, sí, bien. Práctico y teórico. Hay específicamente dos tipos de ateos. La mayoría se inclinan aquí o aquí. Y yo quiero que el primero que sea valiente, ¿verdad? O valiente, sí, me ayude con esta lectura de esta plantilla. Adelante, cualquiera enciende el micrófono y dé la lectura, no hay problema. Amén. Adelante. Negación vital o vivencial de Dios. Teórico. Surge de las reflexiones filosóficas o científicas. Bien, muchas personas dicen ser ateas, gracias a David, pero realmente son ateos prácticos. Práctico. Negación vital o evidencia de Dios. Y también ellos, este tipo de ateo, dice o establece su presupuesto a raíz de algo que le pasó en una ocasión. Por ejemplo, yo no creo en Dios. Yo soy ateo porque se me murió mi mamá y Dios no hizo nada. ¿Han escuchado a ese tipo de ateo? Sí. Yo no creo en Dios porque mi mamá, mi papá, mi tío me partió una pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya usted sabe que es un ateo práctico y que realmente lo que tiene un dolor o tuvo una situación que no fue sanada, no tuvo una respuesta y entonces lamentablemente a raíz de ese problema se inclinó a desquitársela con Dios porque debió de buscar un culpable. O buscó por ejemplo, específicamente cuando es enfermedades y así sucesivamente. Entonces, es ese tipo de ateo. Y el teórico, ese es el más peligroso, surge de las reflexiones filosóficas o científicas. Que a raíz, todos tienen un punto, o sea, todos tienen una raíz de por qué se inclinan a eso. Todos. Pero hay algunos que surgen de las expresiones filosóficas o científicas. Ellos comienzan a estudiar, primer contacto que tienen es con la ciencia que niega a Dios, entonces inmediatamente a raíz de eso son sirvientes de ese tipo de reflexiones, Tommy de León, adelante. Sí, también decir que muchos de los prácticos también en un momento determinado eran fervientes creyentes de Dios, le han pedido algo con toda su fe, con toda su fuerza, no lo han conseguido y entonces se han vuelto ateos por esa razón, porque no han recibido lo que han querido, no han tenido una evidencia física de lo que ellos esperaban, o eso de que también han sido personas que eran creyentes y se han pasado al ateísmo. Por lo que tú explicabas, un dolor o que han pedido algo. Señor, si tú sanas a mi mamá, yo hago esto. Si yo, mira, yo soy ferviente creyente tuyo, yo voy a hacer esto y no han conseguido eso que han pedido y el dolor ha hecho que cambien de parecer. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, Tommy. Gregory Hernández, adelante. Sí, quisiera poner un ejemplo. Primero hacerte una pregunta para luego hacer un ejemplo. Si una persona puede ser ateo práctico o teórico, solamente dime sí o no. Ok. Dígame sí o no, entonces ponerle el ejemplo. Adelante. Si puede manifestar las dos condiciones, puede ser práctico y también en un momento puede ser teórico. Sí. Ok.
No hay problema. Bueno, en el caso, por ejemplo, no sé si es apropiado poner este ejemplo, en el caso de Cancerbero, el difunto Ok, Cancerbero, ok. él manifestaba, por ejemplo, en sus canciones que él tenía una inconformidad con Dios eh, por cosas, por ejemplo, que han pasado en la vida, cosas que él ve, por ejemplo, de gente, de otras personas que no eran cercanos a él, pero que él se preguntaba si Dios existe, por qué estas cosas pasan. Y me parece que también él, cuando de adolescente, me parece que su familia eran allegados a la fe y él tuvo algunas experiencias con la Biblia que en sus canciones él habla específicamente de algunos versículos bíblicos que al parecer él lo estudiaba, pero lo estudiaba para contrarrestar, por ejemplo, y decir que Dios no existía por algunas cosas que le pasaban a la gente, cosas que le pasaron a él en su vida, y yo creo que él manifestaba las dos condiciones. Era práctico, pero también era teórico. Sí, está relacionado. Hay orígenes. Hay personas que no necesariamente parten de reflexiones filosóficas o científicas. Que pasó algo y ese es su origen. Y después se pueden volver filosófico o científico. O sea, hacen reflexiones filosófico-científicas. Y así sucesivamente. Pero esto es bastante interesante que veamos. Entonces, referente a la persona que dice Gregory, eh, él tenía una muy mala imagen de lo que dice la Biblia. Bueno, no él. Por ejemplo, llegó a citar versos bíblicos que realmente no tienen que ver absolutamente nada una cosa con otra. ¿Cómo hacemos en las iglesias? O sea, no podemos decir, ese joven es malo, mira lo que hace, nosotros hacemos lo propio. O sea, un texto fuera de contexto es un texto fuera de contexto aquí y en China. Que puede ser cristiano y no cristiano y es fuera de contexto. La razón por la cual se saca de contexto o el origen puede ser diferente, pero se malinterpreta la Biblia a diestra y siniestra. Eso pasa muchísimo. Siempre va a pasar y siempre va a seguir pasando ahora. Nosotros debemos de acercarnos, como digo, cuando enseño hermenéutica, a la hora de nosotros hacer un estudio de la Biblia, acercarnos con cuidado para nosotros sacar buenas conclusiones. Entonces voy a pedir a Mercedes que ella tenía algo que decir para que le dé lectura, para que me diga, usted le la mano levantada, entonces para ir concluyendo ya. Sí. Adelante, Mercedes. Yo levanté la mano fue ahorita cuando Okay. me va exponiendo sobre que estaba de acuerdo con lo que ustedes decían. Soy una persona que dice, no, yo no creo en Dios porque mi mamá se murió, sí, etcétera. Me voy a incluir porque voy a hablar de nosotros, lo que es las congregaciones, que le hemos planteado, vendido a nuestros hermanos, la idea de que por los milagros que se filman por las redes sociales, de que Dios hace milagros, sí, es real, pero hemos olvidado la parte de donde Dios hace conforme a su voluntad en la vida de cada cual. Mercedes, ¿cómo murió Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo murió Cristo? Crucificado. ¿Y Cristo era Dios? ¿Cristo era Dios? Para mí era 100%. O sea, era Dios y murió. Exacto, o sea, era Dios, o sea, Jesucristo, Jesús murió crucificado. Crucificado, o sea que realmente nosotros, como decía usted, nosotros vemos y no es la culpa la Biblia, no es la culpable la Biblia, y tampoco son culpables los que dicen una cosa que la Biblia no dice. Lo culpable somos nosotros que creemos todo lo que la gente nos dice de la Biblia. Exactamente. Una cosa es lo que diga la Biblia, otra cosa es lo que diga la gente de la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros no podemos culpar al que dice, el que dice
no tienen la menor idea quizá que eso no es así. O esa es su conclusión, que puede estar errada o puede ser cierta. El problema es decirle palabra de Dios no a la Biblia, sino a lo que dice la gente, y eso no es así. Y por ejemplo, hay personas que tienen una elección, dicen, bueno, yo quiero tal cosa, y Dios no se la da. Dicen, no, pero la Biblia dice que tú me la tienes que dar. Ojo, la Biblia no enseña eso, porque la Biblia no es solamente un versículo. La Biblia son todos los libros que nosotros conocemos. O sea que en ese sentido, sacamos un texto fuera de contexto para nuestra conveniencia y es lo que, a raíz de los cursos, preparaciones y demás, nosotros queremos evitar. Por ese lado, el tiempo ha avanzado y vamos a iniciar en la próxima clase en esta plantilla. Entonces yo quiero 2 impresiones por aquí para que los demás den su impresión por el grupo. Usted escribe por el grupo qué le pareció la primera clase, la primera entrega. Recuerde. Entonces quiero 2 personas que por aquí, 2 o 3, que den su opinión de qué le pareció la clase de hoy. A Rafael Cordero, ministro Rafael, adelante. Excelente la clase, excelente. Algo que no sabía, que aprendí, que es con uno que se declare ateo, que tenga cierto y tenga conocimiento de verdad de lo que dice. Pues no se le puede hablar de que Dios existe. Muy bien. Que Dios existe ya automáticamente, con el significado que usted dijo que significado que es existencia, creo que del latín, ¿verdad? Sí. Que es comienzo y final. Algo que tuvo comienzo y un final. Muy bien. Seguimos. Excelente. Otra persona, su impresión, ¿qué le pareció la clase? O sea, aprendió. No hay problema, adelante. Adelante, sí. ¿Quién tiene? Gregory. Adelante, Gregory. Sí. Sí, nada, nosotros, varios jóvenes que estamos aquí, tenemos el privilegio de tenerlo a usted allá, excelentísimo Jordan. Y nada, hemos aprendido cosas hoy que no sabíamos, aunque algunas cosas ya usted no la había informado, pero hoy la tenemos con más claridad. Así que vamos a seguir, que esto está muy bueno y el conocimiento no pesa. Así que bendiciones. Shalom, shalom. Otra persona más, creo, Tommy tiene la mano levantada para dar sus impresiones. Los demás no quieren, no tienen opiniones de la clase. Cierro con otro más. Una impresión, ¿qué le pareció la clase? Si usted sabía esto y lo está reforzando, excelente. Yo no he venido a decir absolutamente todo, porque falta más clases, pero si usted ya sabía y lo reforzó, pues muy bien. Eso significa que vamos en un buen camino. Si no lo sabía y lo aprendió, también, porque ustedes estudian también. Entonces, Gabriel y Mercedes, y con eso cerramos. Adelante, ministro Gabriel Solán. Excelente. La clase me pareció muy buena, excelente. Aprendí cosas que no sabía y realmente está muy interesante todo. Realmente. Estoy esperando el próximo lunes para seguir donde nos quedamos. Excelente, muy bien. Entonces, gracias, ministro. Levantó la mano Mercedes. Mercedes, con usted termino. Sí, muy agradecida con el maestro porque voy a decir una palabra que es propia a mí cuando sucede algo en la iglesia que para mí me ilumina el entendimiento. Yo hoy se me abrió el cerebro en dos y porque realmente aprendimos hoy muchas cosas que yo no sabía, o sea, la tenía errada, sobre todo en base a la palabra existir, ya con la definición, ya uno entiende más claro que realmente Dios no existe, sino que Dios es.
Y para mí eso es un gran paso. Y muy agradecida, me siento muy agradecida. Una clase de excelente calidad. De verdad que sí. Bien, excelente, muy bien.